Veamos, lo que le estaba contando es que hoy día tenemos que revisar los contenidos nuevamente de los filósofos anteriores, ¿ya? Lo que nos convoca a nosotros como objetivo es revisar la problemática del conocimiento en la edad clásica y en los inicios de la edad moderna. Para esto, lo que nos vamos a situar en uno de los problemas base de la filosofía, que tiene que ver con el problema del conocimiento, que en esta disciplina se llama epistemología, ¿ya? La problemática del conocimiento, como ustedes pueden observar aquí, todos los filósofos beben de la misma tradición. Siempre se repiten las mismas preguntas, pero las respuestas son distintas. Claro que cada uno de ellos se va conociendo y va conociendo cuál es el avance que tuvo el anterior. Por eso se dice que los filósofos beben de la tradición anterior, ¿ya? Por ejemplo, en Platón, lo que tenemos para evaluar, tenemos algunos conceptos claves. Estos conceptos, ¿ya? Tienen que ver con conocer al personaje de Platón, que como ustedes saben, tiene algunos orígenes aristocráticos, ¿ya? Que busca también a través de su filosofar resolver cómo una sociedad que se pretendía justa, ¿ya? Fue capaz de condenar a uno de los mejores hombres que es Sócrates, finalmente. Recuerden que Platón fue discípulo de Sócrates y una de las motivaciones de su filosofía fue cómo construir una sociedad donde las personas como Sócrates, ¿ya? Los filósofos pudieran prevalecer, que no fueran juzgados. Y por eso Platón buscó las esencias mismas de cómo construir una sociedad, ¿ya? La filosofía platónica, como ustedes saben, es idealista, porque pone énfasis en las ideas, ¿ya? Busca las ideas que van más allá de los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos finalmente nos van engañando y vivimos en un mundo donde el conocimiento que tenemos es totalmente limitado, limitado. Por eso Platón lo que postula es que existen dos tipos de mundo, ¿ya? La problemática central de Platón es este problema político de cómo encontrar estas ideas, hacer nacer las ideas en el diálogo para así remitirse al mundo de las ideas, ¿ya? Platón propone entonces, como lo revisamos en clase, ¿ya? La alegoría de la caverna como un acercamiento didáctico a su filosofía. En ella se observa la división misma del mundo, entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿ya? Hay un mundo que es sensible, que tiene que ver con la apariencia, y hay un mundo que es inteligible o de las ideas, que tiene que ver con la realidad. Nosotros nos situamos acá, en el mundo de la apariencia, porque finalmente no podemos ver cuál es la misma realidad. No podemos ver cuál es la forma más bien eterna de las ideas. Y eso es lo que se remite Platón. Dice, una de las principales problemáticas que se legan de esta filosofía es que existe una dualidad, el alma y el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo que se sitúa en el mundo sensible y el alma en el mundo inteligible. Hombre y mujer también, lo bueno y lo malo, y así una serie de paralelos que nos van mostrando que el mundo está dividido tal como nos presentó Platón hace tantos años. Es importante también hacer una acentuación en las ideas, ¿ya? Estas ideas son trascendentes, universales y eternas, y no se puede hacer ciencia de una realidad efímera y cambiante como la nuestra. Por eso lo que nos dice Platón es que tenemos que buscar ese mundo en las ideas. Platón nos invita a poner en duda nuestro entendimiento a través de los sentidos. Para él existe una suprarrealidad que hay que descubrir. Tal como lo vimos cuando revisamos el mito de la caverna, los hombres se sitúan aquí mirando sombras, ¿ya? Que creen que son la realidad, pero en realidad estas sombras son proyectadas y esta proyección viene más allá. Hay que salir de la caverna, hay que buscar las ideas eternas para descubrir finalmente la verdad. Eso es lo que nos dice Platón. La alegoría de la caverna, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué creencias nos atan a ver sombras? ¿Qué es aquello que nos dificulta para alcanzar la verdadera realidad? Eso es finalmente lo que nos está proponiendo Platón, cómo salir de la caverna y cómo finalmente alcanzar la verdadera realidad. Bien, para terminar Platón, aquí hay un esquema, pero nosotros no vamos a ver todo el esquema.
lo que vamos a hacer, vamos a revisar una parte de ese esquema que está acá. Aquí. Para Platón, entonces, que aquí se observa, hay que fijarse aquí, la teoría de la realidad, la ontología. Hay dos mundos, el mundo sensible, inteligible, perdón, que está formado por las ideas que son simples, inmutables, inmateriales, eternas y universales. ¿Ya? Se estructura de la siguiente forma. La prima idea está en la idea del bien, la belleza, la justicia, el ser y el uno. Después vienen las ideas de las entidades matemáticas y las ideas que participan de las cosas sensibles. ¿Ya? Y está el mundo sensible, que tiene las ideas como modelo, que están compuestas de materia y que son perecederas cambiantes compuestas de materia, de partes particulares. Eso es lo que tenemos que saber de Platón. Hay muchísimo más, pero como tenemos que hacer esta revisión rápida, los vamos a centrar solamente en esta teoría de la realidad que postula dos mundos. Eso es muy importante en la teoría platónica. ¿Bien? Chiquillos, ¿siguen ahí? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Ya, ya. Chiquillos, de todas formas, voy a ver la posibilidad de grabar esto de nuevo porque tengo muy mala señal, ¿ya? Pero los que pueden quedarse, quédense ¿cómo se llama? A revisar a los filósofos. Dice, vamos a pasar ahora a Aristóteles. Conceptos clave. Dice, Aristóteles, discípulo de Platón, no continúa con el legado de su maestro. Eso es súper importante. ¿Ya? Acá hay un quiebre en cuanto que Aristóteles, si bien va a buscar las ideas eternas también, pero va a tomar otra metodología. Esta vez ya no va a dividir el mundo, sino que va a centrarse en cada uno de los fenómenos para comprenderlo. ¿Ya? La filosofía de Aristóteles, lo más importante es que es una filosofía realista. ¿Por qué? Porque unifica el mundo de los fenómenos. Cada cosa particular, entonces, tiene cierta cantidad de dignidad para poder ser investigada. Lo que realiza Aristóteles, entonces, es una investigación metafísica, ¿ya? Tiene que ver con la pregunta por el ser y sus causas. Ser y esencia van a ser temas fundamentales acá en la filosofía de Aristóteles. La problemática fundamental del filósofo es que es una problemática más bien científica. Como observador de la naturaleza, quiere resolver la causa que origina el cambio, el dinamismo de los seres vivos. Tal como dijimos en las clases anteriores, para Aristóteles el problema es el movimiento. Postula la idea entonces, Aristóteles, de sustancia para rescatar los fenómenos. Las cosas ya no son solamente apariencias, ¿ya? Ajenas al mundo, sino que son dignas de investigación. Esto es muy importante. ¿Ya? Aristóteles pone más bien los pies en la tierra y ya no va a estar observando el mundo de las ideas, sino que va a estar mirando cuáles son las causas de los fenómenos particulares. Para esto postula que cada elemento de la realidad, cada ente, son sustancias, ¿ya? Aquello que subsiste por sí mismo. Entonces, estas sustancias están compuestas de materia y forma y tienen una causa material y la esencia. Cualquier cosa que ustedes pueden observar en la realidad tiene una causa material, ¿ya? Está compuesto de un cierto material, pero también ese material está sometido a una esencia. Por ejemplo, esta taza, ¿ya? Como taza, tiene cierta materialidad, la loza es su materialidad, pero su forma, su esencia, ¿ya? Tiene que ver con su funcionalidad y con la capacidad que tiene para resguardar un líquido. Eso es el tema de la sustancia. Existen en la sustancia, como ustedes saben, la sustancia primera, que es la identificación de los objetos, y la sustancia segunda, que es cómo, cómo estos objetos, ¿ya? Se remiten a una generalidad. Por ejemplo, esta taza que tengo acá, ¿ya? Es una sustancia primera, pero también, como sustancia segunda, pertenece a un género, ¿ya? Y ese género tiene que ver con un bien mueble que yo puedo mover y un objeto de cocina, y a través de eso lo generalizo. La sustancia primera, como les dije, es este objeto en particular, y la sustancia segunda es el género de la especie. También en Aristóteles tenemos para resolver el tema del movimiento los dos conceptos de acto y potencia, que son la explicación del movimiento de los entes. ¿Ya? En acto, cualquier cosa está en acto,
pero está en potencia de ser, ¿ya? Una cuchara, por ejemplo, está en acto de ser cuchara, pero también está en potencia de ser un proyectil, ¿ya? También puede estar en potencia de ser, por ejemplo, una escala de medición. Está en potencia de ser, por ejemplo, un espejo. Yo mismo me estoy mirando aquí en la cuchara. Puede ser cambiable, ¿ya? En acto, por ejemplo, está la madera nativa, que está en potencia de ser un bien mueble, ¿ya? Para volver a explicar entonces el tema del movimiento y el tema de las causas que explican los cambios en el mundo de los entes, ya Aristóteles propone las cuatro causas. Por ejemplo, existen las causas intrínsecas, que es la causa material, de qué está hecho el objeto, en este caso, de madera; la causa formal, el cómo va a ser, ¿ya? O cuál va a ser su esencia, más bien; y está el diseño del objeto. La causa eficiente, que es quién lo fabrica, que en este caso son los carpinteros; y la causa final, que tiene que ver con su propósito, ¿ya? Para Aristóteles no hay nada que sea casualidad, sino que todas las cosas tienen un propósito para algo. Cada creación tiene un propósito y tiene una causa, lo cual nos lleva a hacernos esas preguntas metafísicas por el origen de las cosas, ¿ya? Aquí tenemos entonces la fabricación de un bajel, que es este barquito griego que está acá, que nos ejemplifica las cuatro causas. Recuerden entonces que para Aristóteles el problema es el movimiento. Vamos a revisar entonces el esquema aristotélico, y lo que nos interesa de acá es la física, ¿ya? Caracteres del mundo natural, la física. Ya existen, está estructurado ya de sustancias, y la sustancia es la sustancia primera y la sustancia segunda. También tenemos en la física de Aristóteles el movimiento, que es el paso del ser a la potencia. Y los tipos: existe un movimiento que es sustancial y uno accidental, que puede ser cualitativo o no cualitativo, ¿ya? Por ejemplo, los cambios del color de pelo que alguna vez vimos en Aristóteles, ¿ya? Y ¿qué más tenemos acá? Las causas del movimiento, ¿ya? Que puede ser intrínseca o extrínseca, y aquí tenemos materia, forma, eficiente y final, que son finalmente las categorías, que son las causas aristotélicas. Si se fijan solamente de Aristóteles, vemos esta parte de aquí, ¿ya? Que tiene que ver con la física. Bien, vamos a pasar entonces a revisar a Descartes. Chiquillos, estamos haciendo una revisión muy rápida. ¿Por qué? Porque se nos viene, como les decía yo, la evaluación, y de todas formas vamos a revisar estos esquemas y vamos a proponer algunas preguntas en la tarde para que podamos conectarnos también. Vamos a revisar a Descartes. Descartes, entonces, está situado en el proyecto moderno. Ya vamos a abandonar la antigüedad clásica para situarnos en el proyecto moderno y entender que aquí nace finalmente las ideas ilustradas por una parte, las ideas de construir una sociedad en cuanto a libertad, igualdad y fraternidad, y también la idea de el sujeto o el individuo, ¿ya? Dice: el proyecto moderno es entender que las ideas políticas, económicas y sociales que se ha propuesto a la humanidad son un constante desafío. En este proyecto, tanto el desarrollo tecnológico como las ideas políticas ilustradas, como ya le dijimos, de libertad, igualdad y fraternidad, deben responder al bienestar social y al desarrollo de la comunidad humana. Es un desafío inacabado que inició en los albores de la Ilustración y llega hasta nuestros días. Bien, con Descartes entonces empieza este proyecto. Descartes es un pensador moderno, como ustedes saben, ¿ya? Y postula la irrupción de un sujeto que piensa. Ya la misma realidad va a centrarse en el centro del yo para que esa realidad sea construida desde allí. Recuerden que ese yo es nuestro acápite, es nuestro piso de certeza para poder construir un conocimiento verdadero, ¿ya? Para Descartes, para encontrar esta certeza hay una necesidad de un método, y ese método es el método deductivo, ¿ya? Que vamos desde lo general a lo particular. ¿Cuál es la condición más general que tenemos para conocer? La condición más general, entonces, es la centralidad en el sujeto que piensa. Y eso es muy importante en el filósofo. Si existe una centralidad, existe un punto de inflexión para construir el conocimiento del más allá, ¿ya? Entonces, postula la necesidad de un método,
Y Descartes siempre hay que pensarlo como un pensador racionalista. Pone énfasis en la razón y denota de alguna forma los sentidos. Los sentidos siguen engañándonos acá, como en Platón. Hay que también verlo cómo viven los pensadores de su misma tradición. Y Descartes es muy parecido a Platón. Sin embargo, tienen otros métodos y otras búsquedas también. El método deductivo entonces pone prioridad en el uso de la razón frente a los sentidos, ¿ya? Y el uso de la razón frente a las conclusiones lógicas como en la matemática. Descartes lo que busca es hacer una filosofía matemática, es entender el mundo la mecánica misma del mundo, ¿ya? Y aquí tenemos una ilustración. Acá está René Descartes en 1637 y la gente de nosotros en el 2020. Dice René Descartes, dice, voy a dudar de cualquier cosa que pueda ser dudada hasta conseguir evidencias concretas y veraces del fenómeno. ¿Ya? Recuerden que el método cartesiano es poner en duda todo lo que existe. En cambio, lo que podemos hacer nosotros acá en el 2020, dice, yo le creo porque lo vi en un hilo de Twitter. ¿Ve? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre el perro chico y el perro grande en este sentido es poner todo en duda y hacerse cargo de ese procedimiento. Recuerden que existe la necesidad entonces, si uno pone todo en duda, de poner en duda los sentidos y según Descartes nos ponemos en una encrucijada. ¿Por qué? Porque no sabríamos discernir, por ejemplo, entre el sueño y la vigilia, entre estar dormidos o estar despiertos. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo se puede discernir entre una realidad del sueño y la vigilia si tenemos las mismas sensaciones en el sueño que cuando estamos despiertos? Ese es uno de los problemas que pone Descartes. ¿Ya? Y también nos propone este caso del genio maligno, que si bien yo puedo discernir entre estar despierto o estar dormido, pero puede ser que alguien me engañe en el sentido de que yo no sepa si es que lo que yo puedo percibir, ya sea en estar durmiendo o estar despierto, sea realidad o no. Recuerden que el género maligno nos puede engañar. Sin embargo, en lo que no nos puede engañar es que nosotros mismos estamos pensando o nosotros mismos estamos dudando. Por eso Descartes dice que la importancia de la sentencia del pienso luego soy consiste en que esta frase sintetiza el proyecto cartesiano de llevar la duda hasta las últimas consecuencias. Por medio del encuentro con la intuición del yo, Descartes llegará ante la certeza de la individualidad, para desde allí construir el edificio del conocimiento. Recuerden que el pienso luego soy no es que yo piense en contenidos, no es que yo piense, por ejemplo, en algo en particular, sino que yo tengo la intuición de que estoy pensando. Esa es la certeza. Podemos dudar de todo lo que existe por fuera, pero no podemos dudar de que estamos en un proceso de la duda. Y en ese proceso es donde Descartes encuentra la primera certeza. El edificio mismo del pensamiento se construye desde ahí. ¿Ya? Los seres humanos podemos vivir en una constante soledad. Cada uno de nosotros tiene el deber y el derecho también de construir su conocimiento. Pero también tenemos la consecuencia de que esta duda radical nos lleva a un cierto solipsismo. No podemos saber si es que los contenidos de mi pensamiento son los mismos que el que tengo, que el que tiene el otro. Y eso también es una condición dramática de nuestra modernidad. Acá tenemos entonces el esquema de Descartes, que lo vamos a ver en detalle aquí. Vamos a bajar entonces con respecto a los otros esquemas, y aquí está. Descartes entonces tiene el punto de partida. Lo que intenta hacer Descartes es sacar el escepticismo de lado, ¿ya? Tomar su método, sí, pero dice, yo voy a construir una ciencia, ¿ya? Voy a construir un pilar fundamental para la filosofía y para la ciencia de mi tiempo, ¿ya? Lo que necesito saber son certezas, ¿ya? Esta certeza es algo verdadero cuando es indudable, ¿ya? Habrá que encontrar algo que no sea dudable. Para eso aplico esta duda radical, que es la duda metódica, para primero dudar de los sentidos. Se duda de los sentidos, ¿por qué? Porque los sentidos son engañosos. Puedo tener muchísimas sensaciones, pero en realidad tengo la capacidad de razonar para entender que estas sensaciones pueden ser o no. Lo que no puede ser o no es mi propia capacidad de pensar.
¿ya? Dudo, pienso y analizo. ¿Por qué? Porque necesito encontrar una evidencia. ¿Ya? Evidencia, análisis, síntesis y enumeración son las condiciones del método cartesiano para poder encontrar la certeza del yo y sus problemáticas. ¿Ya? Eso es más o menos lo que hemos visto en Descartes. Si ustedes se fijan, acá tenemos un esquema enorme, pero son poquitas las cosas que nosotros logramos ver. ¿Ya? Es importante encontrar ese camino hacia el yo que pienso y entender sus consecuencias. Las consecuencias que tiene son que podemos vivir en un mundo totalmente independiente de los demás, pero que también es problemático aquello. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado viendo en esta unidad. Nos quedan varias cositas que ver después, pero lo vamos a ver en la tarde. Bien, chiquillos, ¿están por ahí? ¿Sí? ¿Me logran escuchar? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Ya. Tratando de vivir. ¿Ah? ¿Cómo? Tratando de vivir. Sí, chiquillos, en esta clase tuvimos poquita interactividad porque tengo mala la conexión, ¿ya? Yo voy a verlo después en mi casa bien para poder conectarnos mejor. Lo más importante es que nosotros hayamos visto estos filósofos, ¿ya? Centrarnos en la problemática del conocimiento, que esa es una de las problemáticas de la filosofía. ¿Ya? Existen muchas más, pero como ustedes se dan cuenta, cada uno de los pensadores va a dialogar con el anterior para hacerse cargo de sus problemas, ¿ya? O para proponer otra nueva metodología. Y la filosofía se basa más bien en eso, es una revisión constante de los mismos problemas, ¿ya? En este caso, el problema que estamos visitando es el problema del conocimiento. Bien, chiquillos, en la tarde vamos a revisar los mismos contenidos, pero los vamos a hacer por medio de preguntas. ¿Ya? En la tarde estoy seguro que vamos a tener una mejor conexión para poder interactuar y revisar bien los contenidos. ¿Ya? Porque los contenidos de filosofía hay que verlos totalmente dialogados y eso es lo importante. Bien. Chiquillos, ¿se escuchó más o menos? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo? ¿Mm? Chiquillos, ¿aló? ¿no? No, ¿Sí? profe. Yo no, profe. Ya. Si se, No, si, profe. si se Todo fijan, bien, todo bien. hemos estado revisando a los mismos pensadores. Lo que a mí me interesa es que quede más bien claro. ¿Ya? Vamos a conversar en la tarde con respecto a los mismos pensadores, pero a través de ciertas preguntas que nos convocan a nosotros para pensar esta problemática, que es la problemática epistemológica del conocimiento. Bien, vamos a llegar hasta acá entonces y nos conectamos en la tarde. ¿Ya? ¿Bien? Bien. O Ya. sea, ya. Ya, chiquillos, nos vemos entonces en la tarde. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, chao. profe. Chao, chao. Nos vemos en la Chao, tarde. profe. Vamos a poder interactuar un Chao, profe. poquito más. Chao, chao. Chao, chao, chiquillos.